Pero bueno, lo tenemos en línea a nuestro querido tercer Toro y Pampa. Bienvenido una vez más, don Leo Cajal. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan, queridos compañeros y amigos? No llores más, dejate joder. No, Laburás en a 45 ver, lugares, ganás fortuna. estimados oyentes, ¿a quién le voy a cobrar todas las multas? Porque acá en la uno sabe lo que es Grindetti. Grindetti quizás la hacienda, pero apenas le tirás sombra, sí, fotomulta. Ah, Todo mirá. eso para Toro y Pampa. Están como en la capital, boludo. Es peor que la capital. Hoy me hicieron una No, multa es en 3 de peor, febrero. es peor porque aparte intenta hacer una mal copia de algo que no existe. Claro. ¿Entendés? Así que bueno, es peor. Lo Sí. padecemos acá al muchacho con la fotomulta y demás cosas. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludo a todos los oyentes. Que bueno, la verdad que fue muy interesante, muy lindo. Te pedí a tu público, Leo. Sí, la verdad que sí, la verdad que estuvo bueno, un gran mimo, che, los pedidos de la segunda parte, porque también llegaron al Facebook mío, ¿viste? Así que me puso muy contento por mí y por ustedes también, la verdad que me pone muy feliz. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quedamos en la campaña del desierto, un Julio Argentina Roca que todavía no había llegado a competir por la presidencia. Bueno, ¿qué pasa con don Julio Argentino? Sí, el jueves pasado, claro, terminamos con la campaña del desierto, que es un poco las garias de Roca, ¿no? Porque claro, ya es el dijiste. presidente, ya es presidente. Hay elecciones en 1880, a principios de año. Está la revuelta, que es una guerra civil de baja intensidad, una revolución muy fuerte. Se cargan 30.000 muertos, la revolución del 80. ¿No serán los mismos 30.000? No, estos son de verdad, ¿no? son 3.000. A ver, que vamos a los números, que sean 3.000, 2.000, 1.500, en el caso de los 30.000 lo mismo, ¿no? No, ya sé. Que existió y fue, y la verdad que, bueno, ahí desmistificamos un poco, ¿no? El audio que habían pasado ustedes, claro, de un colega que tiene mucho más prensa y representatividad que muchos, sí. Donde, bueno, quitan de contexto una frase de Julio Argentino Roca y argumentan con esa frase el genocidio, los pueblos originales, etcétera. Que nosotros demostramos que, bueno, eso no corresponde, está sacado del contexto y corresponde la palabra de Roca a una carta, a una epístola que se la dirige al que iba a ser después gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero con capital en La Plata, que es Dardo Rocha. Ahí él está diciendo, si estos tipos, por los mitristas, quieren guerra, bueno, se la vamos a dar la guerra. Claro. Se la vamos, y fundiremos ahí con sangre y toda esa historia, la argentinidad, ¿no? Es interesante, porque él no le está hablando a los indios, sino que le está hablando a Mitre. Claro, ¿no? claro. Era otro conflicto, nada que ver con lo otro. No, es un conflicto que se dirime la patria, porque claro. en el último párrafo él dice, si a nosotros nos toca perder, no estoy citando de memoria, en el caso de que nos toca perder, retrocedemos 20 años, y si vos retrocedes 20 años del 80, estás yendo, bien digo, a Casero, a la Buenos Aires Estado Autónomo, a la otra banda oriental, ¿viste? Al otro algodón entre cristales. Claro. Sí, ¿Se entiende? Sí. Es contundente. ¿Acaso es un paradigma que se está dando? Y te obliga a cualquier argentino bien nacido a posicionarse entre dos paradigmas bien marcados, o entre dos modelos, si a alguien no le gusta la palabra paradigma. Entre dos modelos bien claros de países, en ese momento, que no hay otro. Roca, como el modelo federal y provinciano, ¿no? En ese contexto, insisto, sí. Y Mitre, a ver, no hay otra cosa. Y si vos ves la fila del roquismo, están todos los sobrevivientes del rosismo. El Partido Autónomo, en su gran mayoría, de
de pasado rosista, se suma Roca, desde Alem, en el 80, Hipólito Yrigoyen, por supuesto, un joven Hipólito Yrigoyen, y Bernardo de Irigoyen, un joven rosista, ¿no? Así que, digo, la historia ahí te marca, o estás de un lado o estás del otro. Ajá. Mirá vos, no tenía ese dato, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Se dirime nuevamente el destino de la patria. Por eso hablan de el gran constructor de la Argentina moderna. Porque Roca, más allá de que a través de la Federalización de Buenos Aires y de la intendencia del padre de Marcelo T. de Alvear, moderniza la ciudad de Buenos Aires. Pero aparte de todo es el constructor de una Argentina que es lo más próximo al proyecto federal después de Caseros, y que tengamos presente esto, después de Caseros, claro. con un Rosas muerto en el exilio 3 años antes, ¿no? Después de Caseros, y con toda la guerra de policía llevada adelante por Mitre en la década del 60 del siglo XIX. Y esto hay que marcar hay que marcarlo con énfasis, porque esa guerra de policía, esa guerra a las montoneras, se carga el 10% de la población, Pablo y Juancito. Estamos hablando del 10% de la población argentina de aquel entonces. Un montonazo. Exacto. ¿No? Digamos, entonces digo, es lo más próximo, y por eso, digamos, no puede haber contradicción. ¿Por qué? Porque todos los federales sobrevivientes de aquel entonces se suman rotundamente al proyecto de Roca. Un muchacho que tiene apenas 37 años llega a general. Claro. Y a presidente. Sí. ¿No? Sí. Y a presidente. O sea, a ver, para ponerlo en claro, ¿no? Roca estaba enfrentado, o sea, Roca sin ser federal estaba representando a lo que antiguamente había sido el Partido Federal, que representaba a los apostólicos, seríamos, ¿no? Sí. A ver, la gran masa de sobrevivientes. Sí. Pensá que hubo una masacre. Sí, masacre. Acá se después de Caseros. Con sangre federal, toda la patria. Exacto. ¿Entendés? Las persecuciones. Alem, por ejemplo, tuvo que cambiar su apellido, ¿no? Su padre, que había pertenecido al Amazonas, lo habían ahorcado, ¿no? Por eso decía el hijo de ahorcado. Bueno, ellos se suman todos a Roca. Claro. En el 80. Claro. En el 80 se suman al roquismo. El 80 al 86, la primera presidencia de Roca, la presidencia que tiene pero tantísimos logros. Y una cosa importante también para entender este hilo o este proceso histórico que se da con Roca, recuperando algunas cosas del rosismo, de las viejas tradiciones federales del interior también. Recordá que el papá, lo habíamos hablado la semana pasada, el padre estuvo en la fila de Urquiza. Sí. Él se educa en el Colegio de la Concepción de Concepción del Uruguay, sí, que es una especie de colegio al Nacional Buenos Aires de acá, creador de futuros dirigentes, ¿no? Es importante. Hay una impronta federal. Ahora, después él se hace soldado, ¿no? y oficial del Ejército Nacional. Exacto. Ahí ya responde al Ejecutivo y le va a tocar combatir los distintos alzamientos que se van dando desde el Chacho Peñalosa, desde López Jordán hasta Felipe Varela. Desde López Jordán y Felipe Varela. El Chacho no. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí. Federal. Sí. Desde el padre hasta él también en su formación, ¿no? Claro, tal cual. Tucumano. Bueno, pero ahí está, pero viste vos, hablábamos, y Roca queda en la historia, ¿no? Como alguien que masacró a los indios, o sea, hasta incluso, y yo me comí ese verso, diríamos, de que también en sus gobiernos fue bastante liberal, si se quiere. Pero bueno, sí, claro. El tipo estaba rodeado por gente que había estado en ni más ni menos que lo que fue
la línea nacional de la patria, ¿no? Y Mitre siempre sale ileso de todo, ahí está lo llamativo, ¿no? Porque de Mitre no habla nadie mal. A la larga, Pablo y Juan, a la larga, Sí. es tan fuerte el poder de Buenos Aires, Claro. Que derrumba la federalización de la ciudad. Claro. ¿Qué quiero decir? El enfrentamiento en el 80 entre Mitre y Roca, que en realidad Roca está defendiendo la salida del gobierno de Nicolás Avellaneda, ¿no? Un hombre que llega a la presidencia a los tiros y se va a los tiros, Nicolás Avellaneda. Claro, el miedo de los mitristas es perder la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires. Claro. Con la federalización. ¿Por qué? Porque la federalización, ¿qué implica? La coparticipación de las provincias del interior. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Cosa que Mitre no quiere en absoluto eso. Pero es tan fuerte la impronta de la ciudad-puerto que se termina llevando puesto a Roca tiempo después. Claro. ¿No? Es el caso de Roca a principios del siglo XX. Claro. Es imposible. Entonces, con Roca sí se consolida una oligarquía. Ahora, es una oligarquía que en algún punto, en algún momento, tuvo un proyecto de país. Claro. O sea, Viran, o sea, aquella oligarquía, bueno, no sé cómo se llamaban antes, pero aquellos que en algún momento eran los que pugnaban por los derechos de toda la patria completa, terminan siendo lo que luego conocimos como los oligarcas no terratenientes que se cagaron en la Argentina, básicamente. O sea, Sí, claro. quedaron seducidos esa por... oligarquía sí pasa, sí, Claro. ¿Cómo, Sí, claro. cómo va cambiando, ¿no? De un lado para el otro, ¿no? Esto no fue lineal, ¿no? Una especie de danza, ¿no? De danza dialéctica, diría alguna. Sí. Sí, claro, es eso. Qué llamativo. Es que hay que también entender, ¿no? Que es trágica la historia argentina, pero es trágico el post-Caseros. Claro. El post-Caseros es trágico. Ahora, dentro de la tragedia, Roca es un lugar donde se cobijan los federales y un proyecto del país. Y un proyecto del país similar hay que en aproximación en algunos aspectos a la Confederación Rosita. Claro. A ver, que se entienda, porque sé que va a saltar algún Rosita maravilloso y decir, no, pero esta no tiene nada. Bueno, es lo más aproximado, es que no hay otro modelo. Claro, claro, te entiendo. Roca. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí, se entiende, sí. Es decir que no hay otro. No hay otro. Y si vos ves, los federales se suman todos a Roca. Pero aparte de todos los federales interiores, mira, hay algo que le estaba comentando, hay un proceso que uno puede comprender mucho mejor la historia. ¿Por qué? Porque hay un proceso que une Rosas, Roca, Irigoyen y Perón. Ajá. ¿Y dónde lo ves? En las generaciones que han aportado una enormidad a la Argentina. Por ejemplo, la generación del Paraná, esa generación que participó de la Confederación Urquicista, destacándose, por ejemplo, Mariano Fragueiro, ¿no? Que fue ministro de Economía de Urquiza, un tipo que plantea la constitución económica de la Argentina, de características netamente federal, equitativa entre todas las provincias, y tiene un trazado, esto me lo comentaba Julio González, que creo que está haciendo una obra, si no le terminó una obra sobre la vida y la función política de Mariano Fragueiro. Sí. El tipo tiene un trazado de ferroviario como si fuese la columna vertebral, a diferencia de lo que realmente después ocurre, que tiene un trazado de abanico, todo dirigiéndose al puerto de Buenos Aires, de características extractivas, lo que dice Scalabrini Ortiz, cada estación del tren es una extensión del puerto de Buenos Aires para trasladar las materias primas a los talleres de Manchester. Bueno, Fragueiras hace un trazado ferroviario de norte a sur, similar al transiberiano
o al estadounidense que cruza de este a oeste. De este a oeste. Bueno, acá él planifica un trazado ferroviario de norte a sur, interesantísimo. Pero también tenés en esa generación a Guido Hispano, a Quesada, a Mansilla, y después esa generación da lugar, la generación del Paraná, da lugar a la generación del 80, en la que confluyen, que también había estado la generación del Paraná, los hermanos Hernández, Rafael Hernández y José Hernández, se suman al roquismo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Totalmente. Ahí tenés, en la generación del 80, tenés el cierre del Martín Fierro, la vuelta de Martín Fierro, pero es una obra que para los revisionistas es la meca, digamos, el inicio del revisionismo, que es don Adolfo Saldías, ¿no?, en Historia de la Confederación Argentina, ¿no?, que se termina de publicar el último tomo en el 87. Entonces yo digo, hay una producción que es un oxígeno para todo aquello que tenga que ver con lo profundamente argentino, pero literalmente, con el interior profundo, ¿no? Que en el modelo mitrista no tendría ningún tipo de lugar. Y después de esa generación del 80, donde está, no sé, en la ciencia lo tenemos a Florentino Meguino, y lo tenemos a Pascasio Moreno, al Perito Moreno, ¿no? Digo, a Miguel Cané, ¿no?, que va a tener mucha implicancia en la segunda presidencia de Roca. Esa generación del 80 va a ser continuada por la generación del 900, pero la generación del 900, que está enterita, esa generación de pensadores del 900, enterita colabora con Rosa, es la izquierda progresista nacional de aquel entonces. A ver, ¿viste cuando te dicen que lo quieren correr por derecha a Roca? Es un hombre de casi 60 años, que es presidente por segunda vez en 1898, que se llena de juventud, con las ideas más progresistas en el buen sentido de la época. Claro. Y te digo, desde del Valle Berlucea, Alfredo Palacios, claro, y José Ingeniero Peiró y Manuel Ugarte. Manuel Ugarte y Palacios son tipos que vienen del Partido Socialista, colaboran en el Código de Trabajo, que el Partido Socialista le vota en contra en el Congreso y tiene que esperar 40 años para que después el peronismo la saque. Pero es casi el mismo Código de Trabajo que después, obviamente más ayornado, el peronismo va a lograr imponer. Claro. Eso lo hace Roca en la segunda presidencia. Y eso le vale la expulsión a Ugarte y a Alfredo Palacio del Partido Socialista que estaba dirigido por Justo, ¿no? Increíble. Qué loco. ¿Esos eran hombres del 900, Leo, los que acabas de mencionar? Esa es la generación del 900. Y fíjate vos que Manuel Ugarte es un hombre que va a participar en estas cosas en el gobierno de Roca, va a ser un potenciador del irigoyenismo en la reforma universitaria, un hombre que va a llevar la reforma universitaria a toda América Latina, a toda América hispana, y va a terminar incidiendo en los forjistas y en el peronismo, porque él muere creo que en el año 53 con un cargo, mira, creo que es embajador en México, pero termina en el peronismo. Digo, claro. Manuel Ugarte es un hombre que genera un proceso, obviamente que no es igual, no es una continuidad, pero es un proceso que da una continuidad a un proyecto. Pensamos otra cosa, que la reforma militar que hace Roca, con la incorporación del cuerpo de ingenieros en el ejército, aparece Mosconi. Mosconi es el primer ingeniero en el ejército, ¿no? Y ese cuadro militar que fue Mosconi, que lo habíamos hablado, lo habíamos tratado durante el programa que hicimos de Jorge Newbery, es el tipo que genera lo que Jorge Abelardo Ramos llama lo que viene a suplir la ausencia de una burguesía, que es, bueno,
el ejército industrialista, el ejército de fabricaciones militares, el ejército de Mosconi, Savio, Baldrich, Perón. Digo, hay una continuidad, no hace falta hacer un esfuerzo gigantesco para encontrar un proceso histórico que se continúa y que se mejora, por supuesto. Ahora, Leo, yo te pregunto, vos está bien, vos me estás describiendo algo que la verdad que yo desconocía. Ahora, esto no se lo enseña a nadie, o sea, no se habla de todo esto cuando te enseñan historia, ¿me entendés? Sí, pero sí, por eso te digo... Esto está vedado. Claro, está todo muy, muy disgregado para que vos veas enemigos en todos lados, cuando en realidad, diríamos, era lo que más se asemejaba como decís vos, es la continuidad de un proceso anterior, que siempre va a ser distinto, ¿no? Hay cosas que cambian, obviamente. Pongamos un énfasis post-caseros. Sí, ¿no? post-caseros. Porque, a ver, es un quiebre en la historia, un quiebre a sangre y fuego, ¿no? Es un quiebre a sangre y fuego. Entonces, existe una continuidad, a ver, porque no hay otra cosa que se asemeje. Claro. Tenés dos modelos. La provincia, el interior, representado por Roca, y Buenos Aires con Mitre, ¿no? Mitre y Tejedor, obviamente. Claro. Y quiero repetir esto. Es tan fuerte la ciudad de Buenos Aires, es tan fuerte el puerto de Buenos Aires, es tan fuerte esa oligarquía que se crea y obviamente se fortalece durante el roquismo, que se lleva puesto todo, ¿no? Y termina en el ocaso de Roca a principios del siglo XX, digamos. Claro. Esto lo trata muy bien Atilio García Melliz, creo que el título es Orígenes de la oligarquía argentina, creo. Yo con los nombres soy muy malo, pero él lo trata muy bien, ¿no? Digamos, cuando habla del origen de la oligarquía dice el miedo de Mitre era perder la capital, pero digamos la capital está en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires está tan enquistado ese modelo, ¿no? De espaldas a la Argentina, sí, ¿no? Que se lleva puesto absolutamente todo. Claro. Tiene tanta fuerza eso que casi 100 años después de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, en 1880, ¿no? Casi 100 años después, estamos hablando del 1996, esa ciudad de Buenos Aires se hace autónoma, es una especie de microprovincia dentro de la provincia de Buenos Aires, es una especie de microestado, sí, adentro de la República Argentina, que lo único que hace y lo único que aporta, desgraciadamente, a la historia son presidentes. Sí, exactamente. Che, Leo, acá me están preguntando, que es una pregunta que se repite cada vez que vos estás en el programa, y es, ¿qué libros de historia vos, de historia prohibida, dicen, recomendarías como para que lean, para que ir empapándose de todo esto que vos estás diciendo? Pues todos no podemos tener un Leo Cajal, claro, que nos explique la historia. Mirá, ¿qué recomendás? Ya que estamos. Mira, historia prohibida no hay. ¿Sabés que Julio González me contaba hace tiempo que Scalabrini Ortiz, él había tenido relación con Scalabrini Ortiz, ¿no? La verdad que es una biblioteca ese hombre, aparte es un maestro en mayúscula, sí. Y decía que Scalabrini Ortiz decía que el imperio, ¿no? Por el Imperio Británico, siempre cuando se detectaban algún pensador nacional o algún historiador de verdad, no, siempre se iba a encargar de que no publique. Claro. O no le daba editor, o si le daba editor no le daba recursos, y si le daba recursos prohibía, quitaba las publicaciones, y si aún así lograba publicar, lo terminaba asesinando. Claro. Eso me contaba Julio González, que se lo había dicho Scalabrini Ortiz. Y bueno, fíjate vos que todos los grandes pensadores nuestros han muerto jóvenes, ¿no? Scalabrini Ortiz es uno de ellos. Yo sugiero, si suponete, te interesa la historia y querés ordenar, porque el gran problema nuestro es que tenemos un montón de corriente historiográfica, la escuela va a contrapelo de la realidad, claro, la universidad va a contrapelo de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué sugiero yo? Me parece que el autor que mejor ordena
con sus bemoles también, ¿no? Porque a ver, cada uno tiene sus puntos de vista también a la hora de abordar la temática, pero me parece que mejor lleva adelante la historia argentina desde el origen, ¿no? Hasta casi la actualidad, podemos hablar, hasta en, la dictadura del 76. Es Jorge Abelardo Ramos, es un hombre que viene de la izquierda nacional. Sé que a vos ese término no te termina de gustar, no te convence la izquierda nacional, pero en revolución y contrarrevolución en Argentina me parece que está sintetizada este ida y vuelta de un proyecto de nación y un proyecto de antinación, ¿no? Un proyecto de entrega y un proyecto de liberación. Liberación, palabra recontra hiper olvidada. Liberación, ¿no? Liberación, porque la Argentina aún así, hoy en día, continúa siendo un país semicolonial. Eso hay que tenerlo en claro. Y lo que nosotros tenemos que anhelar es la liberación, es la liberación definitiva. Creo que Jorge Abelardo Ramos lo sintetiza muy bien. Un hombre que viene del trotskismo nacional, llamarlo trotskismo nacional, izquierda nacional, pero que tiene las mejores, recibe las mejores críticas del revisionismo racista, como por ejemplo Manuel Gálvez, y ha sido citado por Jaureche, y por tantos otros pensadores nacionales, ¿no? Sí, incluso yo tenía una muy buena relación con Armando Capriotti, ex vicepresidente de Chacarita y bueno, dirigente del peronismo de toda la vida, y él tenía una muy buena relación con el Colorado Ramos. Así que sí, hay mucha gente que lo tiene como, diríamos, como referente de lo que es la historiografía, ¿no? Nacional. Sí, por supuesto. Porque ¿sabés qué pasa, Pablo y Juan? ¿Sabés qué es lo bueno de la Argentina, del nacionalismo argentino? Que el nacionalismo argentino, con el peronismo y con una serie de pensadores que están vedados, ¿no? Poner malditos, o están vedados en la academia, rompió con esta falsa antinomia que viene de Europa, que son las izquierdas y las derechas. Exacto. Acá no importa si uno es de izquierda o de derecha, lo importante es que haga pensamiento o haga textos o tenga un pensamiento nacional, ¿no? Entonces uno puede ser de izquierda o de derecha, pero lo importante es ser nacional, porque este tipo de nacionalismo se da acá, ¿no? Que rompe con las izquierdas y con las derechas. Ante tu ataque, que me hiciste así gratuito, de decir de la derecha, de la izquierda, yo me baso en palabras de José Antonio Primo de Rivera, y lo estaba buscando y lo encontré. Dice así: ni en la derecha ni en la izquierda está el remedio. La victoria de cualquiera de las dos implica la derrota y la humillación de la otra. No puede haber vida nacional en una patria escindida en dos mitades inconciliables. La de los vencidos, rencorosos en su derrota, y la de los vencedores, embriagados en su triunfo. Así que bueno, suscribo a las palabras de José Antonio yo. Y sí, claro. Acá no hay ni derecha ni izquierda, es nacionalismo y no hay otra historia. No, es que no hay otra, pero a ver, Hernández Ferrari tiene una obra que se llama Nacionalismo y Liberación. Claro. Plantea el nacionalismo, ¿no? Digamos, aparte el nacionalismo superador al resto, el nacionalismo argentino, porque a partir de la década del 40, ¿no? El nacionalismo es abarcativo a toda Hispanoamérica. Sí. Entonces, fíjate vos qué interesante, no es un nacionalismo cerrado a fronteras adentro. Claro. ¿No? No negamos la patria, el suelo que se pisa, no se niega, por favor. No, más pero vale. Sabemos que nuestro futuro está en el pasado hispano, ¿no? En el pasado hispano, una patria grande. Bueno, Manuel Ugarte la llenó de ese concepto, ¿no? Sí. La patria grande. Sí, tal cual. Bueno, lo que éramos y que nos dividieron justamente en favor de aquello que hablábamos en el primer bloque, en el segundo bloque, con el Comodoro Carballo, que siempre los ingleses metiéndose en los intereses donde nadie lo llama para dividir y justamente sacar provecho de todo. Leito, nos estamos quedando sin tiempo nuevamente. ¿Cerramos Roca con esto o hay que hacer un tercero? No, ya está. No, es aparte de todo,
hay se le debe a la política roquista algo que tiramos la semana pasada, que Roca debe ser reconocido y recordado no por su persona, sino por lo que deja, no por ese roquismo que después es recuperado por distintos movimientos nacionales, desde Irigoyen hasta Perón, ¿no? Que Roca, a diferencia de los políticos de la época, tiene una proyección territorial, ¿no? La Patagonia, sí, pero también la Antártida Argentina, desde el año 1902, en la presidencia de Roca, Argentina tiene permanencia constante en territorio antártico. Un territorio antártico que es la mitad, perdón, es la extensión de la Argentina continental americana. ¿Qué quiere decir? Que gracias a las políticas, a la geopolítica roquista, tenemos un país bicontinental cuyo punto medio geográfico es Tierra del Fuego. Exacto, exacto. Ni más ni menos. Por eso es tan importante retomar el dominio de nuestras Islas Malvinas para quitarle a estos soretes ingleses su participación dentro de lo que es la proyección antártica. Sí, claro. Por eso es vital. Y nos quedó, bueno, pero invitamos a los oyentes a que busquen la política exterior de Roca en la segunda presidencia, sobre todo, con la doctrina Drago, ¿no? La doctrina Drago es una doctrina que ya me estás tirando un tercer programa sobre lo mismo, che, lo querés cortarla. No, pero digo, fíjate vos que la misma política reciente, progresista, antinacional, o discursivamente nacional, pero en lo fáctico y en los hechos liberal, sí, se vio beneficiada de la doctrina Drago, porque cuando nosotros, cuando la Argentina le retienen en Ghana, que es territorio de la Commonwealth, la fragata Libertad, sí, es liberada a través de la doctrina Drago. Exacto, sí. ¿Está? Así que hay una política de proyección latinoamericana también, digamos. No, es muy interesante. El primer ABC, digamos, los progres utilizaron a Roca para poder recuperar algo que era nuestro. Sí. Y fíjate vos cómo son en los hechos y en lo simbólico, que generan una contradicción entre Eva Perón y Roca en el billete de 100 pesos. También. No, innecesaria. También. Sí. Bueno, querido amigo, se nos acaba el tiempo, sabés que esta es tu casa, así que en otro momento te vamos a estar molestando para hacer otro programita. Dale. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Les mando un fuerte abrazo a los dos y a toda la audiencia, que es mucha y es muy buena. Así es. Y todos te quieren, acá siempre hay mensajes de que vuelva el profe, que vuelva el profe. Así que bueno, tanto... Después a los también, porque tengo que hacer el regalo. Pagales a tus a tus fanáticos, a tus trolls. Bueno, querido, te mando un abrazo. Un abrazo. Abrazo grande. Chao, Leito. Chao, hasta luego. Bueno, gente, así pasaba el profe Leo Cajal, una vez más acá en Toripampa. Espero que les haya sido de su agrado esta segunda parte de lo que fue Roca. Muy buen broche de oro, realmente. Pero se van abriendo un montón de cosas que vos querés preguntar, ¿viste? Porque Tal cuando cual. te dice que no, que por los que quedaron del rosismo se unieron al Partido Autónomo Nacionalista de Roca y después termina siendo la Unión Cívica Radical y bueno, es un quilombo, o sea, no es Tremendo, fácil, ¿no? Más cuando nos enseñaron todo lo contrario, qué sé yo. Exacto. La verdad que uno se mira lo que le enseñaron y no le enseñaron absolutamente nada. No, porque además lo que te enseñan, para mí es jodido de acordarse la historia argentina tal como nos la enseñan, porque no tiene mucho sentido, ¿me entendés? Claro. Por eso es jodida, porque decir, ¿cómo puede ser que esto sea así tan relatado realmente? Sí, a tal punto de creer que, bueno, que cuando se enfrentaron Sí. Rosas y Urquiza era una guerra entre unitario y federal y eran los dos del mismo partido, ¿no? Claro. O sea, los intereses ahí eran otros, no eran partidarios, Exacto. sino que era lo nacional contra lo antinacional. Tal cual. Pero bueno, dentro del mismo partido. Sí.